sobre un artículo publicado en un periódico francés, La Grande Époque, por Jacques Philips, sobre el papel de los Estados Unidos y de China en el nuevo proyecto de la Cuenca del Pacífico. Unido esta reflexión a un artículo de fondo publicado en el periódico El País el día 30 de marzo por Javier Solana sobre el tema de las soberanías en la nueva realidad que se está planteando en el mundo, y finalmente enlazar estas dos reflexiones con un muy provocador artículo que publicó el día de ayer en el periódico Reforma el analista Moisés Naim sobre la realidad económica internacional. Y aunque parecen tres planteamientos que cada uno de ellos va por su lado, hay puntos de coincidencia que me parece vale la pena resaltar. Comenzaremos haciendo una referencia al texto de Buenas Noticias, así se llama el artículo de Moisés Naim, en donde Moisés Naim dice que si bombardeará Israel las instalaciones nucleares de Irán, si Grecia se hunde, se caerá Europa en el caos económico, se descarrilará China en los próximos años. Y entonces él dice, la lista de pronósticos lúgubres es larga, pero es poco sostenible. Es decir, hay determinadas mentalidades que son particularmente pesimistas, que no importa el escenario que tengan enfrente, simplemente su percepción será siempre de corte totalmente negativo. Y entonces dice Naim que el informe recientemente publicado por el Banco Mundial sobre el periodo que va de 2005 a 2008 del África subsahariana y de la América Latina y de Europa Oriental presenta una reducción de proporción de personas que viven en la pobreza extrema. Es decir, por primera vez, dice, desde hace muchísimos años, las estadísticas de personas que viven en la miseria comienzan a disminuir y comienzan a producirse cambios importantes en estos números que desde 1929 parecía que no cambiaban. Dice que el propio presidente del Banco Mundial había el año pasado hecho un pronóstico de el aumento de la pobreza sin haber revisado estos números y ha tenido que retroceder al ver que la información que se maneja está apuntando en un sentido totalmente diferente. Y dice Naim, esto no quiere decir que haya desaparecido la miseria, quiere decir que se han reducido sus índices, pero todavía hoy, dice él, la miseria sigue siendo la condición normal pero para una gran cantidad de habitantes de este planeta, pero su situación va mejorando y esto es una buena noticia. Según Moisés Naim, la razón por la que se ha producido este cambio es porque los países han comenzado a descubrir la importancia que tiene para el mundo no solamente la generación de la riqueza, sino la generación del trabajo. Es decir, ampliar la planta de trabajo de los países se refleja en resultados mejores para la sociedad que simplemente el fijarse en qué tanta riqueza se está generando, porque mucha de esta riqueza queda concentrada en unas cuantas manos. Para Moisés Naim hay dos escenarios que a él le parece que son muy ilustrativos
de cómo se están comenzando a operar los cambios. Uno de estos escenarios es China y el otro escenario es el África subsahariana, es decir, el África negra, en donde están los países más pobres del mundo, en donde han comenzado a implementarse programas que están pasando por encima del asistencialismo. El asistencialismo ya demostró sus limitaciones, ya demostró incluso que en algunos casos, aplicado con un criterio paternalista, lejos de resolver los problemas, los eterniza, porque entonces quienes viven en esta situación no se sienten motivados a superarse. Están esperando cada mes la dádiva que llega del gobierno o de las instituciones privadas y no ponen de su parte nada para cambiar su situación. Dice Moisés Naim que esto, particularmente en el África subsahariana, está teniendo en este momento una transformación muy significativa porque comienzan a aparecer toda una serie de industrias cuyo principal motor es el trabajo de las personas, es decir, ocupan una buena parte de la población, le pagan bien, los resultados son buenos para quien contrata y son buenos para quienes son contratados. Y esto aplicado además a una revisión de fondo del inventario de materias primas que tienen estos países, de repente les ha presentado todo un menú de posibilidades que antes no tenían. El gran problema, dice este autor, de los países africanos es que antes se les consideraba, sobre todo en el África subsahariana, productores únicamente de maderas finas. Esto lo que provocó fue la destrucción de las selvas que había en el mundo africano y el crecimiento de la desertificación. Hoy, por el contrario, están comenzando a buscar toda una serie de recursos que están orientados principalmente al área minera, en donde estos países han comenzado a descubrir que tienen vetas de algunos de los minerales que hoy se están convirtiendo en minerales de enorme demanda en el mundo y que además para el trabajo de extracción de este material se necesita una enorme mano de obra que bien pagada y con la regularidad de un trabajo que es permanente y no solo eventual, ha comenzado a cambiar los números en este lugar. En China, el escenario comienza a presentar signos, dice, que son la señal de que la transformación de China está desbordando al gobierno que pensaba en aplicar el criterio de las 23 ciudades escaparate como un mecanismo de atracción de capitales extranjeros, pero no pensaba hacer reformas al interior del país. Hoy los campesinos chinos han comenzado a reclamar, han comenzado a exigir cambios y en los últimos meses, por primera vez en la historia de China, nos encontramos con el hecho de que el gobierno ha tenido que ceder ante las demandas de los trabajadores y, por ejemplo, ha comenzado a conceder aumentos de salario a los campesinos. Es decir, está beneficiándose un sector de la población que en el pasado se consideraba secundaria, aislada del modelo de las ciudades, divorciada de la proyección en el orden industrial y que hoy de repente entra también en esta categoría, comienza a tener mayor demanda su producto, comienza a tener mejor salario el trabajador y en la medida en la que los trabajadores han descubierto que pueden pedir
y se les conceden los aumentos, han comenzado también a exigir beneficios y ventajas de mejores instalaciones sanitarias, mejores instalaciones para proveer energía eléctrica y toda una serie de cambios que vienen en cascada produciéndose cuando los primeros operan con efectividad. Y esto, dice Moisés Naim, son buenas noticias. Frente a un mundo tal vez presionado por los acontecimientos y muy proclive a descalificar todo y a señalar que esto va de mal en peor, el tener esta información es sin duda una señal importante. Por su parte, Javier Solana, en su artículo de fondo en el periódico El País, titulado La soberanía en el ojo del huracán, él dice que los nuevos escenarios que se están produciendo a nivel mundial son sin duda escenarios que ponen algunos de los tópicos que en la modernidad se quedaron consolidados, los ponen en duda o cuando menos ponen en duda la extensión de los mismos. Él recuerda que desde la firma del Tratado de Westfalia, a partir de ese momento surgió el concepto de la soberanía de las naciones. Como todos sabemos, el Tratado de Westfalia es el origen de las relaciones internacionales, porque a partir de ese momento ya no se permitió la intermediación del Papa. Hasta el Tratado de Westfalia, el Papa siempre era el mediador de las potencias, era el árbitro de los conflictos. El Tratado de Westfalia deja al pontificado fuera de este ámbito y el ámbito de las negociaciones queda a nivel de los estados, que son los que tienen que desarrollar la estrategia de las relaciones internacionales y de la diplomacia para finalmente poder llegar a algún entendimiento o acuerdo. Dice Solana que la soberanía no es entendida por todos de la misma manera. De hecho, en la historia de las ideas políticas, nosotros en la escuela explicamos cómo hay diferentes vertientes sobre la soberanía, pero dice, hay una aceptación tácita de la mayoría de las naciones del mundo en el sentido de que la soberanía de las naciones está identificada plenamente con su extensión territorial y con toda una serie de elementos que los países han venido configurando en los tratados internacionales. Y entonces dice Solana, durante la modernidad, el tema de la soberanía, que originalmente era un tema de integración, de identidad, era un tema que unificaba a la sociedad frente a los problemas que podían presentarse, se convirtió también, llevado al extremo, se convirtió en motivo de tensiones y de dificultades. Algunas naciones manejaron el tema de la soberanía con un sentido que identificamos hoy con los movimientos nacionalistas, que acabaron chocando con los vecinos por factores que, de no haber mediado esta visión radicalizada de la soberanía, nunca se hubieran producido. Por ejemplo, todos los países de la zona transdanubiana tuvieron problemas porque el Danubio atravesaba varios países y la pregunta es si un barco que lleva mercancías por el río Danubio va a tener que ir pagando aranceles por cada uno de los países que pasa, o como siempre había ocurrido en el pasado, simplemente pasan las mercancías y se venden, y sobre lo que se vende se pagan impuestos.
Esto parecía muy sensato. Sin embargo, los países transdanubianos no tenían tan claro el concepto, y particularmente países como Rumania, en donde está la desembocadura del Danubio y está un lugar que se llama las Puertas de Hierro, que es prácticamente el punto neurálgico de entrada y de salida del Danubio, y que evidentemente los rumanos, al tener este acceso, la salida y la entrada del Danubio, querían aprovecharse de las circunstancias. Bueno, todo esto es historia, todo esto es parte de lo que vino ocurriendo en el siglo XIX. En el siglo XIX, un tema muy posterior al de la soberanía, que fue el de los nacionalismos, iniciado por el alemán Karl Ritter, acabó convertido en uno de los temas principales de debate a partir de que en el siglo XIX aparece la geografía como una ciencia que se estudiaba en las universidades. A nosotros a veces nos resulta un poco difícil imaginar estas circunstancias como las de principios del siglo XIX, en donde el tema de la geografía era un tema que pudiéramos considerar casi esotérico. Lo conocían los cartógrafos, que eran los que dibujaban mapas, pero una cosa es dibujar mapas y otra es saber geografía. Cuando Alexander von Humboldt, a petición del Congreso de Viena, implementa los proyectos para el estudio de la geografía, comienzan a cambiar muchísimos de los escenarios que en aquel momento en Europa habían mantenido desde situaciones de tensión hasta situaciones de abandono en las fronteras, porque el Congreso de Viena acuerda establecer geográficamente y con certeza la frontera de las naciones. Y a partir de ese momento el concepto de la soberanía, que antes estaba más identificado con quién gobernaba, todavía nuestra Constitución dice la soberanía emana del pueblo, es decir, tiene una connotación totalmente política. En cambio, el concepto de soberanía a partir de los nacionalismos tiene mucho que ver con las fronteras. Es en el siglo XIX cuando el alemán Friedrich Ratzel aporta su teoría de las fronteras, que por cierto deduce de la historia de México con Estados Unidos, en donde él afirma que las fronteras no son líneas rígidas, sino membranas flexibles que inevitablemente se corren hacia adelante o hacia atrás. Y el ejemplo de México y los Estados Unidos es clarísimo. La falta de conciencia de las fronteras de México, nuestra falta de concepto de soberanía ubicado en las fronteras, nos produjo la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Esta situación, dice Solana, entra hoy en una etapa totalmente diferente. Ahora la globalización está diciendo que la soberanía tiene que reducirse. Y entonces se pregunta Solana, ¿será posible reducir la soberanía? ¿Podemos ceder nuestra soberanía? Y entonces comienzan a oírse voces muy discordantes en América Latina entre quienes piensan, por ejemplo los chilenos, que la soberanía es un término que aún desde el punto de vista de la teoría era muy discutible, aplicado al terreno de las fronteras se vuelve espinoso, y que en medio de los conceptos de la globalización resulta anacrónico. Y entonces dicen, lo que tenemos que hacer es entender que la soberanía es una realidad que irá desapareciendo en la medida en que se vaya consolidando el nuevo modelo de la globalización. La globalización significará
el acta de defunción de las soberanías, que seguirán existiendo, dice Solana, pero seguirán existiendo sumamente reducidas, porque hoy muchos de los fenómenos que la globalización está proponiendo para cambiar las estructuras económicas del mundo y de esa manera hacer que la riqueza pueda distribuirse de manera más efectiva en los diferentes estamentos de la sociedad en beneficio de los más pobres, suponen el sacrificio de algunas áreas de la soberanía. Y él dice que uno de los ejemplos es la integración de la Comunidad Económica Europea. Dice, la Comunidad Económica Europea solo puede explicarse por la cesión de parte de su soberanía de las naciones que la integran. Y esta es la razón por la que Inglaterra no entra, porque Inglaterra tiene todavía muy arraigado el concepto de soberanía del mundo del siglo XIX y siglo XX. Eso, dice Solana, hace que los ingleses vean con enorme dificultad y con grandes tensiones los acontecimientos que están ocurriendo. Y finalmente, el escritor Jacques Philips, en el periódico francés, dice que estos conceptos de los cambios que se están dando en el mundo y en China en particular, dice, explican esta relación que ha venido a buscar el vicepresidente de China con Barack Obama, dice, y explican también la declaración de Barack Obama en el sentido de que cuando menos el primer siglo de este nuevo milenio tendrá que ser un siglo dominado por el comercio interoceánico, es decir, el comercio entre la cuenca del Pacífico y la cuenca del Atlántico. Y en ese sentido, dice Philips, el gran problema para los chinos es que Estados Unidos entiende que la presencia de la soberanía norteamericana en el Pacífico es la presencia de sus flotas de guerra en los puntos geoestratégicos del Pacífico. Y China quisiera que Estados Unidos redujera el concepto de su presencia a los barcos mercantes que llevan y traen mercancías de uno de los litorales al otro de los litorales en el mundo sin mediación de las armas. Me pareció que estos tres temas eran interesantes de vincular, primero porque hay buenas noticias en medio de tan malas noticias que oímos permanentemente. Segundo, porque las buenas noticias vienen acompañadas siempre también de una serie de cuestionamientos, y a mí me parece que el tema de la soberanía es uno de los temas capitales que se van a tener que debatir, y sin duda las interpretaciones de la soberanía, cuando no corresponden a los marcos geográficos, no nos ayudarán mucho en el escenario internacional, como no le ayudaron a México su desconocimiento de la teoría de las fronteras, porque al final de cuentas nuestras fronteras, membranas flexibles, fueron las que corrieron para atrás y los americanos las corrieron hacia adelante a nuestra costa y pagando nosotros los platos rotos de no haber entendido el sentido de las fronteras. El mundo está cambiando, los escenarios se están presentando fórmulas diferentes, habrá que ver finalmente cómo se resuelve esto, pero me parece que son tres reflexiones desde ángulos distintos que vale la pena tomar en cuenta para evaluar nuestro entorno. En el terreno de la política nacional, creo que el punto importante de análisis
es sin duda el inicio de las campañas de los partidos. Después de esta famosa veda electoral en la que los partidos habían quedado silenciados porque la ley no les permitía pronunciarse, de repente entramos ahora en el escenario del despegue de las campañas. Y para calentar los motores comenzaron a presentarse toda una serie de tensiones en los partidos. En primer lugar, el Partido de la Revolución Institucionalizada, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se encontró con una casi rebeldía en los estados del norte por los candidatos a senador que estaban proponiendo, ya que varios de estos candidatos eran personas a punto de entrar en un juicio por malos manejos de los recursos de la sociedad. Esto es sin duda uno de los temas que más le está pegando a Peña Nieto, porque el argumento de Peña Nieto es: somos la nueva generación que no quiere volver atrás. Y la pregunta de la sociedad es: ¿cómo te atreves a decirme eso cuando llevas a Moreira en una de las candidaturas o llevas a varios de los que están se están manejando juicios para que expliquen los atropellos en los recursos públicos? ¿Cómo piensas que esto es algo diferente? Esto ha provocado al interior del PRI, del propio PRI, movimientos de rechazo y de cuestionamiento, que por otro lado alguien dice que desde el interior del partido se está tratando de bajar el poder político del candidato para que tenga que aceptar negociaciones con los otros grupos que ya en la carrera final quieren aprovechar las circunstancias para lograr mejores posicionamientos. Bueno, este es uno de los problemas del Partido Revolucionario Institucional, pero si nos vamos al Partido de la Revolución Democrática, el asunto no es muy diferente. Bueno, antes nada más, el PRI, entre otras cosas, saca del closet a Arely Gómez para lanzarla como candidato, cuando Arely Gómez era titular de la FEPADE en el año 2010 y aspiró a ser consejera del IFE en el 2011. ¿Cómo se puede hablar de romper con el pasado cuando se tiene una candidatura en donde se ve la mano de los partidos metido en el área donde la ciudadanía no quiere que estén metidos? Me parece que estas inconsecuencias sin duda provocan toda una serie de desacuerdos de la sociedad que explican esa tendencia a perder puntos de Peña Nieto, que habrá que ver en la próxima encuesta que se publique cómo queda posicionado. También me parece que al PRI le pegó la respuesta del Tribunal Electoral a la solicitud de una alcaldesa de Guadalupe en Nuevo León, que quería dejar la alcaldía para lanzarse a una diputación, y el organismo, el Tribunal Electoral, le dijo se regresara a trabajar y se olvidara de estas incursiones. Estas tentaciones de la gente de abandonar lo que tiene, por lo que peleó y por lo que la sociedad votó por ellos, para irse a nuevas aventuras, pareciera que sigue siendo una constante en el PRI y en el PRD.
Y en el PRD ha surgido una tremenda discusión sobre las candidaturas a las senadurías y a las diputaciones, porque las tribus no se sienten representadas y entonces las cuotas de las tribus se han convertido en una verdadera pesadilla para López Obrador, pero a su vez López Obrador se está convirtiendo en una pesadilla, a que no saben de quién, de Marcelo Ebrard. Resulta que ahora las tensiones entre el grupo de Ebrard y de López Obrador por las nominaciones han venido aumentando y hay una caricatura en donde están en una plaza de toros y está Marcelo Ebrard y le dice la gaviota, qué buena faena. Y entonces le contesta Ebrard, faena la que me hizo el peje, ¿sí? Dando por supuesto de que se lo llevó al ruedo y ya lo paseó, porque a la hora de los números, a la hora de los resultados de a de veras, el que está quedando mal parado es Marcelo Ebrard, y si Marcelo Ebrard queda ahora débil, de aquí a 6 años, lo más probable es que su proyecto de ser el candidato seguro del partido para el próximo sexenio se vaya al cajón de la basura o a los expedientes perdidos y ahí quede todo. Es parte de esta situación que particularmente al inicio de las campañas pues se desencadena con bastante dureza entre los competidores. Bueno, y si hablamos de crisis al interior de los partidos al inicio de las campañas, doña Elba Ester Gordillo no se está quedando afuera. Ella tenía que pasar de panzazo también aquí en este escenario. Y la profesora, verdaderamente molesta ante una entrevista que le hace el periódico Reforma el 11 de marzo, da esta respuesta que a mí me parece increíble. Dice, ¿saben? Le dice al periodista, lo que no han entendido es que el CENTE no solo es una organización que defiende sus intereses, es un garante de la estabilidad política. Nada me costaría pedir a los maestros que salieran a la calle. Es una amenaza. Si yo soy el factor de la estabilidad de este país, ¿sí? Esta visión del poder político de un sindicato nos habla de esta ya obsoleta percepción de la estructura sindical desde una visión que el fascismo allá por los años 30 manejó con un éxito relativo, pero que hoy se ha vuelto absolutamente imposible de sostener. Elba Ester Gordillo está entrando en una etapa de desintegración de su viejo poder. Las estructuras están cambiando al interior del CENTE y están cambiando en buena parte por el relevo generacional, pero están cambiando también porque los diferentes grupos, algunos por ambiciones y otros porque entienden que los sindicatos no pueden seguir en la línea del corporativismo por más tiempo, le están cortando los hilos y con esto están poniendo a la profesora en un trance verdaderamente difícil. Si la presentación de su candidato delante de los medios pasa prácticamente desapercibido, nadie sabe quién es el candidato a la presidencia del partido del PANAL, nadie sabe para dónde va a tirar. Es muy probable que
la prueba de la elección sea como la prueba del ácido. Y de aquí, en una de esas, el sindicato sale en proceso de disolución y con ello, para quien llegue a la presidencia en el año 2012, las posibilidades de hacer ahora sí en serio una reforma de fondo en el área educativa, yo creo que se presentan como nunca se le habían presentado a nadie. Y esto, no importa quién llegue al poder, va a ser una realidad. Yo veo muy difícil que independientemente de quién llegue al poder, no quien llegue tenga la convicción primero de mejorar la educación y segundo de deshacerse de un problema como el que significa la profesora, ¿no? Entonces, bueno, pues también doña Elba Ester tiene problemas. En el Partido Acción Nacional no cantan mal las rancheras, que a mí me parece que es al partido que más mal le ha ido. En primer lugar, porque la actuación de los hijos de Cloutier, sobre todo de Manuel, ha sido devastadora y ha sido totalmente promovida por los medios para tratar de corregir lo que ellos mismos hicieron, haberse convertido en la plataforma de despegue de Josefina, cuando ellos pensaban que el presidente iba a imponer a Cordero. Como no impuso a Cordero, Josefina brincó a números estadísticos que alarmaron al entorno. Entonces, para bajarla, ahora le pegan con Cloutier, que alega toda una serie de percepciones de la política que podrán ser interesantes, pero no están contempladas por la Constitución de nuestro país y por lo tanto lo único que está haciendo es servir de instrumento de golpeo para los enemigos de Josefina. Si a eso se agrega las protestas con toda razón en el estado de Nuevo León por la designación de Larrazábal y en las protestas por la designación de uno de los exgobernadores de Baja California que fue nefasto, a mí me parece que al PAN le ha ido mal en este periodo antes del inicio de las campañas. Pero pasando ya al inicio de las campañas, nos encontramos con que el PRI y el PRD, con una visión muy sensata, convocan a la ceremonia de toma de posesión de su candidato en un lugar cerrado, con pocos asientos, en donde el cupo va a estar totalmente garantizado. Si hay gente parada se va a ver como si estuviera atestado. Y el ejemplo más claro es el teatro que alquila López Obrador con 200 asientos. Tiene más asientos la Sala Francisco de Vitoria que ese lugar. Y claro, se veía abarrotado. Ahí estaba una presencia de la sociedad monumental, todo muy bien estudiado. Y estos son los resultados de un jefe de campaña y un equipo de logística que saben hacer las cosas. En lugar de meterse a desafíos de estadios, se meten a la tranquilidad que necesitan para iniciar de un lugar cerrado en el que el candidato, en el caso de Peña Nieto y en el caso de López Obrador, hizo un pequeño discurso corto con un ánimo de convencimiento en el que cada uno de los candidatos, López Obrador y Peña Nieto, expuso lo que piensa que debe ser la línea de pensamiento y el proyecto político que van a manejar. Me parece que estuvo en algún sentido mejor López Obrador, porque López Obrador como que ya tiene más hecho el discurso para esto que para él es la antesala de la presidencia, para anunciar quién va a ser su secretario de Educación, una figura que dentro de los marcos de la intelectualidad mexicana tiene su peso,
esto lo viste a la hora de hacer la presentación. López Obrador, por otro lado, se queja, y me parece que este es un punto negativo en quien le escribió el discurso, de que sus oponentes le han querido robar los espacios, cuando 2 días antes un actor de cine que había estado presentándose en los spots de López Obrador dijo: estoy harto de ver mi imagen en la televisión. Creo que la sociedad está saturada de la imagen, de mi imagen en la televisión. Y eso no es la oposición, eso es López Obrador. El que le escribió, me parece que exhibió a López Obrador más que beneficiarlo. Sin embargo, la postura de López Obrador es una postura que pudiéramos considerar en principio en este momento tranquila, muy confiado en que las cosas van a funcionar a su favor y desde luego rodeado de un círculo cada vez más identificado con su gente y los otros aliados como un poquito lejos de su realidad. La intervención de Peña Nieto es una intervención interesante, pero en la que Peña Nieto prácticamente indica que realmente a quien le tiene miedo es a Josefina. Él quiere presentar de entrada una agenda política en la que la sucesión presidencial va a ser resuelta entre dos, el PAN y el PRI, y el PAN ya la perdió. Entonces, esta es, digamos, la fórmula en la que maneja el lanzamiento que se hace además en el estado de Guanajuato. Se le pregunta por qué Guanajuato y no la capital o no el Estado de México, y él contesta: porque la elección más importante del PRI, y ahí la pregunta es si la presidencial no lo es el recuperar Guanajuato, que a mí me parece que está dificilísimo que recuperen Guanajuato por el candidato que tiene el Partido Revolucionario Institucional, pero bueno, al final de cuentas su visión va en este sentido y él lo reafirma en la ceremonia. Al igual que el PRD, el PRI elige un teatro pequeño, abarrotado, en donde Peña Nieto hace un discurso sencillo, en el que está estableciendo estas categorías y, digamos, pasa bien la prueba del lanzamiento de la campaña. Josefina Vázquez Mota llega al día de su destape en medio de toda una serie de cuestionamientos externos e internos sobre la personalidad de la candidato y al mismo tiempo sobre la cercanía o no cercanía con la figura del presidente. Líbano Sáenz, en un artículo de fondo que publica en uno de los periódicos que circulan aquí en Puebla, bueno, en el Milenio, titulado Construir una candidatura, dice que Josefina tiene la sombra del presidente encima y que esto le hace daño. Y él se pregunta si realmente el presidente quiso ayudar a Josefina. Ese señalamiento de que una encuesta la colocaba a ella ya prácticamente al mismo nivel de Peña Nieto. Y él dice que no debemos olvidar que en el momento en el que Carlos Salinas de Gortari, queriendo apoyar a Colosio, dijo no se hagan bolas, lejos de que esa expresión de Salinas hubiera fortalecido a Colosio, lo volvió en ese momento el más débil
de los candidatos. Y entonces dice, ¿no habrá aprendido Calderón? ¿O qué pasa aquí? Y entonces él termina su artículo diciendo que importará mucho la manera como inicien la campaña los candidatos presidenciales. Será crucial el lugar que ocupen en la intención del voto y todavía más la tendencia que cada quien mantenga. A semanas de que esto ocurra, los números indican el reto que tiene Josefina para construir su liderazgo frente al rol que el presidente ha decidido jugar en la campaña. Con este antecedente llega Josefina al día de la presentación como candidato en un escenario desastroso. Citan a la gente en un estadio a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde estaba llegando Josefina. Esto es un insulto a la gente que asiste a estas reuniones. Y por otra parte, rompe con los esquemas de la logística. Hoy los encargados de la logística dicen, a nosotros se nos dijo que el evento comenzaba a las 11 y terminaba a las 12, y a la gente que trajimos de Sonora, es decir, llevaron acarreados, le dijimos, el que no esté en el camión a la 1 se queda. Y entonces en el momento en que entraba Josefina salía la gente porque se iban al camión porque ya se iban. Habían estado esperando desde las 8 de la mañana. Josefina llega ante sus propios seguidores tarde. Esto es inconcebible en la ceremonia de inauguración de una campaña. Es no tener idea de la trascendencia que tiene un acto de este tamaño. Se meten al desafío de llenar un estadio cuando el PAN nunca ha manejado ese tipo de ceremonias y por lo tanto no tiene los hilos para llevar a cabo estas acciones. Si el PRI no lo hizo, si el PRD no lo hizo, el que el PAN lo hiciera era ya de entrada una actitud bizarra que además, sin tener una estructura de logística bien definida, lleva al desastre cuando chocan las líneas de acción al interior y el candidato llega cuando la población se va. Segundo, Josefina hace un discurso horrible, horrible. Parecía que estaba en la plaza, en lugar de estar delante de su partido tomando protesta como candidato a la presidencia, en un estilo que yo nunca le conocí, vociferando a los cuatro vientos como si no tuviera equipo de sonido, tal vez tratando de llamar la atención de los que se iban para que regresaran. El resultado fue verdaderamente terrible. De los 3 mecanismos de inicio de la campaña, el que salió reprobado totalmente es el de Josefina Vázquez Mota. Y esto yo creo que su equipo de campaña, si tiene 10 centavos de entendimiento, tendrá que estar en este momento pensando en serio cómo sacarse una espina de este tamaño, cuando todos sabemos que en la política, como en muchas otras cosas, el principio es la mitad del todo. El que hace bien las cosas desde un principio tiene enormes posibilidades de salir adelante. Esto es como tropezarse y caerse al inicio de una carrera. Claro, todavía se puede levantar. Vamos a ver si después de levantarse es capaz de tener el ánimo para alcanzar. Al día siguiente, su jefe de campaña le presenta su renuncia. Y entonces ella, después de oírlo, no se lo acepta. A mí me parece que más allá de principios de amistad, relación, generosidad, en este tipo de puestos lo que se exige y lo que se mide es la efectividad. Y me parece que el desastroso efecto de la presentación ameritaba la renuncia
del personaje, a no ser que no haya sido él el responsable y que la responsable hubiera sido Josefina, que creyó que hacerse esperar mucho tiempo por la gente iba a provocar la euforia cuando ella llegara, cuando el resultado fue exactamente al revés. Todavía hoy no sabemos qué pasó. Lo único que ha trascendido es este hecho de haber presentado su renuncia y de no habérsela aceptado, con la indicación: no quiero más otra situación parecida. No más eso faltaba. Yo creo que con otra de estas queda hecha a un lado del proceso electoral. Resulta inconcebible la entrevista con los medios después del desastre, porque ahí quienes deberían haberla protegido y deberían haber creado cuando menos alguna respuesta que resultara sensata, ella sale negando todo como si hubiera salido perfecto, como si no hubieran tenido problemas, y el escenario atrás, la fotografía de ella con un escenario semivacío, es verdaderamente demoledora. Calderón le publica una caricatura en el Reforma, en donde está ella solita con 4 personas y dice: a los 4 vientos, ¿no? Pues eran los 4 pobres fulanos que quedaban cuando ella llegó. Las fotografías son impresionantes. A mí me parece que es un muy mal inicio de campaña. Son los primeros pasos, es cierto, pero yo sigo sin entender cómo, habiendo tenido tantísimo tiempo para hacer que la primera presentación fuera un éxito, acabó en este fracaso ridículo que habla muy mal de quienes la están asesorando y de quienes están dirigiendo su campaña. Pero en fin, ya tenemos candidatos que han presentado la protesta, ya hemos visto los primeros pasos y habrá que seguir de ahora en adelante cuáles son las líneas de discurso y cuál es el mensaje que los candidatos comienzan a manejar como elementos de identificación con sus campañas. Si les parece, dejamos nuestro tema aquí y lo continuaremos dentro de 8 días.